Muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio sobre la marca de la bestia. Como habrán visto en el anuncio, quiero aquí repetir y recapitular básicamente el estudio de Terry Lambert, o lo han visto cuando lo teníamos a Elia unos sábados atrás, o lo han visto cuando o lo han visto después, nuevamente en los videos, ¿no es cierto?, que se han subido. Entonces, seguramente entienden el tema bien, pero como ella lo presentó de una manera tan lógica, tan bien estructurada y tan clara, y a la vez compactando una información amplia en esa presentación, me parece realmente tener sentido dar tiempo, invertir tiempo nuevamente a atar esos cabos de toda esa historia y de todo ese desarrollo y la lógica como ella lo presentó. Y me gustaría repetirlo junto con ustedes. También tratando de ver si hay por ahí alguna duda, tal vez algún problema en la comprensión, o tal vez se nos olvidó algo y tal vez habrá tiempo para aclararlo, o si no, encontrar alguna otra forma de resolver esto. Muy bien. Yo quiero dar unos títulos al tema de Terry Lambert. Y sí, bienvenidos todos. El primer tema para mí, el primer capítulo de su presentación sería el desarrollo. Estoy usando aquí una nueva función de Zoom. A ver cómo funciona. Me avisan si tienen problemas de entenderme o de ver. El desarrollo de la comprensión. En el mío, lo que estás escribiendo empieza en la mitad de mi pantalla y me pierdo un montón. A ver sí. Si... No sé. Ahí está, ahí lo giré y ya. Es como si tengo mi pantalla, está lleno, pero también lo puedo... La verdad es que no importa, la pantalla no importa. Ya lo di vuelta y lo veo. Okay. Gracias. Porque aquí parece como una pantalla casi sin fin, a la izquierda, a la derecha, arriba, para abajo. Entonces, ¿cómo será esto? Bien. Es una nueva función de Zoom y parece que después ustedes pueden acceder a esa pantalla también, y creo que también se podría admitir que ustedes mismos anoten algo ahí, aunque eso no está activado por el momento. Pero bien, vamos a ver si funciona esta técnica aquí de Zoom. Ok, el desarrollo de la comprensión profética. ¿Cómo? Por lo pronto, si te sirve de parámetro, donde tú empezaste, queda un margen bastante amplio a la izquierda. Si te sirve sí, aquí, ¿no? de referencia, exacto. Justamente de donde pusiste la primera raya, ahí está en el límite total de mi teléfono, no sé en los otros, pero exactamente ese es el margen. No, bastante más a la derecha, poniéndolo horizontal. O sea, poniéndolo acostado, digamos. De nada. Entonces, el desarrollo de la comprensión profética. Como Tess lo presentó, ¿con qué empezó esa historia, ese desarrollo en nuestra experiencia como movimiento? ¿Con qué hito? ¿Qué fue la primera cosa que como movimiento 30 años atrás habíamos entendido?
Daniel 11:40, Daniel, exactamente. Eso es el versículo esencial. ¿Y qué información allá en este texto habíamos descubierto? Graciela. No, justamente iba a decir eso, Daniel 11:40. Uh-huh. ¿Qué nos enseña Pero Daniel 11:40? bueno, por lo pronto, yo no sé, creo que nos enseña muchas cosas, pero yo todavía no tengo muy claras las cosas, pero por lo pronto entendemos cuál es la tierra gloriosa, quién es el rey del norte y el rey del sur. Pausa, una pausa. ¿Esto es algo nuevo para nuestra generación? ¿Fueron nosotros que descubrimos esto? ¿Fuimos nosotros? Creo que lo de la tierra gloriosa lo dijo Elena de White. Y lo del rey del norte y el rey del sur, creo que fuimos nosotros. Nosotros. ¿Alguien quiere, sí, ¿alguien quiere apoyarlo o desmentirlo? Ahorita, ¿no? Creo que fue la continuación, pero solamente desarrollamos la parte B. Es decir, no fue algo completamente nuevo, sino que fue un desarrollo, lo de Daniel. Ok. Hiram Edson, él ya había explícitamente escrito que la tierra gloriosa es América, o sea, los Estados Unidos. Entonces, eso no es algo de nuestra generación. Y después, tal vez recuerden el nombre de Louis Weir. Louis Weir, él era Un pastor adventista australiano que en los años 80 escribió que el rey del sur es la Unión Soviética y el rey del norte, Estados Unidos. Entonces, ni lo uno ni lo otro era un descubrimiento de nuestra generación. En estos puntos, Jeff Pippin ya básicamente lo redescubrió. ¿Ya? Y tal vez si ustedes han tenido en mano o tienen en casa la revista Tiempo del Fin, recuerden que al final hay un capítulo con citas de los pioneros. Y ahí ustedes van a encontrar ese texto. Él se alegró mucho encontrarlo en aquel tiempo, donde Louis Weir explica que la tierra gloriosa son los Estados Unidos. Y después su ministerio tenía a la venta libros de Louis Weir. Lo usaba bastante, muchos conceptos, también metodología. Entonces, no es esto, no es la tierra gloriosa, ni es el rey del sur, ni el rey del norte que descubrimos nosotros. ¿Qué fue entonces que nosotros descubrimos en Daniel 11:40-45? ¿Alguien recuerda? Había comenzado el tiempo del fin, 1989. Yes. Entonces descubrimos el tiempo del fin, porque esto había quedado en incógnitas, ¿no es cierto? Hasta este punto, no sabíamos. Terry Lambert recuerda que habíamos visto el fin de tiempos proféticos, los que llegaban a 1888, 1798 y 538, todos cientos de años atrás. Y desde entonces no habían fechas, 1844, ¿no es cierto? Esas eran las últimas fechas que establecimos como pueblo de Dios. Y después no pasó nada por mucho tiempo, hasta este movimiento coloca 1989. ¿Y cuándo lo hacen? En el 91. O bueno, se formaliza en el 96. Sí, correcto. 91 es proceso, ¿no es cierto? Básicamente lo que acontece ahí es que se arma
la lógica se arma primeramente lógica de las líneas, de la repetición de la historia, y luego en 96 sale la revista Tiempo del Fin, donde se formaliza a lo largo de todo ese año en pequeños capítulos primeramente y luego resumido en una revista, sale esa información. Ok, muy bien. Esto es Daniel 11:40. Y para nosotros en aquel momento eso era todo, ¿ya? Era difícil de comprender, pero una vez visto parecía lógico y fácil. ¿Qué hicimos? Fuimos al siguiente versículo, ¿no? Si ya estamos aquí en el tiempo del fin, ahora tenemos que ver lo que pasa como siguiente evento. ¿Y qué dice Daniel 11:41? ¿Qué información descubrimos ahí? Información de relevancia profética. ¿Solange? Ley dominical. Ley dominical. ¿Por qué ley dominical? No dice esto en el versículo. 11:41. Ley dominical. ¿Pero por qué? No dice nada de ley dominical en ese versículo. Está implícito. ¿Cómo? El versículo dice, ¿me puedes leer el versículo, por favor? Claro. Entrará la tierra gloriosa y muchos caerán. Uh-huh. En muchos caerán. El hecho de caer solo pueden caer los que están de pie. Ok, exactamente. Esos eventos identificamos como la ley dominical, porque si entra, y ahí entendimos que no es el rey del sur, sino es el papado que entra en la tierra gloriosa, entonces atando cabos entendíamos, bueno, la tierra gloriosa de Estados Unidos serán conquistados por el papado. Eso no es militarmente, sino eso tiene que ser a través de ese evento que ya sabemos que va a pasar, la ley dominical. Cuando se da la mano con el Papa, ¿no es cierto? Como Elena White lo describe. Entonces, eso es lo siguiente que esperábamos. 1996, esperando el siguiente evento, ley dominical. Y ustedes saben, ¿no es cierto? Este evento se postergó más y más y más y más hacia el futuro, a pesar de aparentemente tener tanta evidencia que es lo siguiente que tenía que pasar. Muy bien. Entonces teníamos como movimiento ahora un gran evento a la espera. Ya está listo el mundo, ya se cumplió Daniel 11:40, el siguiente es el 41, y para nosotros eso era todo lo que tenía el versículo 40, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó entonces? Matías, ¿qué pasó ahora en la espera, en el movimiento esperando la ley dominical y mirando los eventos? ¿Qué pasó mientras tanto? El 9:11. El 9:11. Ok, entonces lo que voy a hacer es borrar aquí la ley dominical. Tenemos que borrar esto y pasa algo. 9:11. Esto era Daniel 11:41. Simbólicamente, sí. Como simbólicamente. Daniel Bueno, 11:41 es, está porque es una hablando de es- 9:11. lo que pasa que para Jeff, bueno, eso es lo que pasa es que está estudiando el voto 22 y ahí está también esta parte del estudio. No sé si también entra acá, pero bueno, Bueno, eso es un hito, por supuesto, pero mi pregunta es la siguiente, escucha con atención. El versículo 11:41 nos enseña sobre el evento del 11 de septiembre. No. Entonces pongo en rojo aquí. Habíamos colocado 11:41 aquí y no. Hemos colocado la ley dominical y no.
¿no es cierto? Teníamos que simplemente corregir esa comprensión. Y eso no es nada malo porque no estamos ahora modificando un evento, simplemente descubrimos que hay otras cosas que acontecen antes, ¿no? Hay más detalles que llenan ahora esa línea. Entonces no hay un error aquí en ese sentido. Ok, muy bien, gracias Matías. Entonces aquí pasa el 911. Eso es interesante porque si 911 no es parte del 1141, ¿es parte de qué? Del 40. Obviamente, ¿no es cierto? Porque el 40 empieza por lo menos en 89. Pero, sorry, ya habíamos entendido que en realidad empieza mucho antes, ¿no es cierto? Entonces todo está aquí en ese versículo. El versículo 40, específicamente la segunda parte B, ¿no es cierto? Contiene más información. Bien, ¿qué pasa como siguiente evento en ese desarrollo de la comprensión de los eventos? Primero 96, entendemos el 1140b. Luego no viene la ley dominical, acontece algo en el mundo, 11 de septiembre. Luego, ¿qué pasa en el movimiento para cambiar nuestra percepción o nuestra comprensión de la ley dominical? ¿Alguien quién recuerda? 2009 y 2012. Esos son hitos, correcto, pero en la comprensión de la ley dominical todavía tiene que pasar un poco más de años. ¿Se recuerdan? ¿En qué momento fue esto? 2005. 2016. 2016. ¿Qué pasó en 2016, César? En ese momento, bueno, fue electo Donald Trump, pero ¿qué más? Obviamente era una elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, y el movimiento se posicionó a favor de Donald Trump, la mayoría. Sí, tú estás mirando a los eventos externos, eso es correcto, pero si miramos hacia interno, a los eventos internos, ¿qué acontece en 2016? Cambio de alianza. ¿Cambio de lideranza? No. A ver, Bueno, sí, hay cambio de lideranza, es correcto, ¿no? Pero me iba a otra cosa en relación a la ley dominical. el último presidente de los Estados Unidos, se desarrollan esos estudios. No. Sale de esos estudios, es un resultado, pero otra cosa acontece, otra comprensión. Está la batalla de Rafia. Sí, la batalla de Rafia, dice Solange. ¿Dónde viene esto? ¿De qué estudio? De Pirro. Daniel 1140. Daniel 11:15. Daniel 11:15. Ok, creo que ya vamos a la dirección correcta. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, lo que pasó en aquel tiempo, que dos jóvenes de Inglaterra, Chabotu y Kimberly, ellos introdujeron un estudio, luego lo presentaron a algún grupo de líderes de ese movimiento en Inglaterra y vimos luz en este estudio. Y eso significaba que nosotros en el estudio de Daniel 11 habíamos visto como todo había pasado, todo había pasado, ¿no es cierto? César, la caída de Jerusalén, la entrada triunfal de Tito, después las guerras diádocas. ¿Y qué fue que ellos descubrieron ahí? A ver, Edith, ¿te recuerdas? Yo creo que eso es bastante historia para ustedes. Para muchos eso es antes de que ustedes entraron al movimiento, ¿no es cierto? ¿Repite la pregunta? La pregunta es,
¿Qué es lo que entendieron Chavoto y Kimberly en referencia a Daniel 11? Que aportó un gran cambio en la comprensión de Daniel 11 y de la ley dominical también. ¿Será el hecho de que primeramente Rusia ganaba esa batalla de Rafah y después Estados Unidos contraatacaba? ¿Será? De, Ok, tú lo das ya por supuesto, ¿no es cierto? Rafia y Paño nunca habíamos visto eso en Daniel 11, ¿no es cierto? Eso exactamente, esas dos batallas se descubrieron. Esto fue 2016. Y ahí entonces descubrimos que todos los versículos de Daniel, los que vienen antes del 11, también son historia futura, que tienen que cumplirse todavía. ¿No? Entonces yo no recuerdo exactamente, tenía que mirar bien mi Biblia, cuáles fueron los versículos, pero es ahí los 12, 15, donde están las batallas, ¿no es cierto? De Rafia y de Pan. Entonces teníamos de repente más detalles. Descubrimos, 2019, Rafia. 2021, que no teníamos tan claro en ese momento todavía, Paño. Entonces, ¿eso qué hace a la ley dominical? Es como que vienen tantas cosas y no hay espacio todavía para la ley dominical. Entonces se empuja más para atrás este evento esperado como como el siguiente evento a la ley dominical. Que recuerdan, ¿no es cierto? En 1996 pensamos que es ahora lo siguiente que va a pasar. Puede ser 2000, ¿no es cierto? Pero luego pasó 11 de septiembre. Wow, ¿qué es eso? Y descubrimos en la Biblia que la Biblia habla de eso también. Había otra cosa que tiene que pasar. Después no pasó nada. Pasó una década, 2016, nueva luz. Descubrimos otros eventos, otros hitos que tenían que acontecer. Rafia en 2019, Paño en 2021. La ley dominical, ¿dónde? Más para atrás, empujándola más para atrás, ¿no es cierto? Ok. Ahora Terry entra un poco más en otros detalles que descubrimos o que entendimos en relación. Y hay otra fecha importante, obviamente, todos la conocemos ya muy bien, 2018. Porque 2018 explicó qué guerras eran estas. A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué tipo de guerra entonces eran estas, la de Rafia y Pan? guerras por Información. procuración. Exactamente, de información y Procuración. procuración. ¿Ya? Guerras de info o guerras indirectas también, como se dice. Ya, pues 2016 no pensábamos eso. 2016 especulábamos cómo iban a ser esas guerras, ¿no? Recuerda, tal vez habrán visto el seminario en Brasil, la escuela de Brasil, Tess y Pamela estaban ahí, estaban varios ahí, y creo que Yesenia estaba ahí, ¿no es cierto? Cindy estaba ahí, y no, Cindy no estaba ahí, recuerdo, pero algunos estaban ahí, o lo habrán visto después, igual, ¿no? Cuando ahí surgió discusión, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser esa guerra? ¿Guerra caliente? ¿Guerra fría? ¿Guerra fría? ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Entonces, se iba refinando esa comprensión de lo que a fin de cuentas es toda una información acerca de este evento de la ley dominical. ¿Cómo se verá la ley dominical? En estas alturas, todavía con el concepto que va a ser unión de iglesia y Estado, ¿no es cierto?
va a ser una ley acerca del domingo. Todavía estamos con estos conceptos. Ya, y entendíamos que 2016 era una batalla también. Esto era una batalla. Esto era una batalla. 2018 eran batallas. Entonces, todo tenemos aquí externamente un desarrollo de batallas y podíamos ubicarlo en Daniel 11, en los versículos antes de Daniel 11, 40. Muy bien. Perdón, antes de que sigas, ¿sería posible que levantaras un poquitito más, porque ya después, abajo de rafia y paño no veo nada? Ya. Te agradezco, perdón. ¿Ahora lo ves o no? No, Lo que sale de mi pantalla, ya no, yo no lo veo en la línea ni siquiera. Creo que tú puedes subir en tu pantalla, lo puedes empujar para arriba, para abajo. sí, no, intenté, pero no se mueve. Yo lo estoy No se intentando mueve. aquí con otra compu y sí se puede. Tú puedes bajar, tú puedes salir, entrar. Hay una lupa. Está ¿Lo ves bien. abajo? No estoy en compu, estoy en el celular y Sí. pero no tengo ni lupa y lo hago con el dedo como hacía con otras veces, pero Ujú. no Es difícil. lo Yo no logro. puedo moverlo porque si yo muevo, sale de mi pantalla. ¿Ya? Está, bueno, Pero puedes, sí, con dos dedos, como si estuvieras agarrando algo, lo jalas así la pantalla para que se expanda o para que se haga más chico. También, perdón. no, tampoco. Cindy ya Cindy pudo. está, bueno, Debe está. ser Bueno, porque están lamento. en el teléfono, quizás. Perdón, sí. ¿Cómo, perdón? Puede ser porque están en el teléfono, puede ser porque Sí, aquí sí. yo puedo en la computadora. Pero algunos con teléfono lo pueden. Entonces, tal Sí, vez es el teléfono, el sistema, la actualización del software, o no sé. sí. Bueno, Perdón. como hemos dicho, Graciela, tú puedes bajar después ese todo como PDF y después verlo. Sí. Ahora no tengo. Voy a poder, si no puedo con las cosas más sencillas, voy a poder. Bueno, gracias. Perdón. Ya. Otra vez ahí en la mano una foto ahorita. A Ilia. Así está un poco más al tanto. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Como siguiente, había más consecuencias en todo ese estudio, ¿no es cierto? Y entonces, hemos empezado a revisitar, ¿no es cierto? A volver. Voy a sacar eso aquí de abajo. Luis Weir. Hemos ido a revisar algunos eventos. Entonces, hemos vuelto ya lo dije sin querer, al 11 de septiembre. ¿Y qué entendimos sobre el 11 de septiembre? ¿Qué entendimos a esas alturas? Tiene que ver con el estudio también de Hechos 27. Eso ya empezó antes, empezó ya con Jeff Pittenger. Descubrimos algo sobre este evento, pero no se dijo todavía. ¿Ustedes ven alguna... El Islam. Islam? Eso ya habíamos entendido con Jeff Pittenger, bajo el primer mensajero. Aquí cuando Pues, ustedes leen 89, 96, 2016, 2019, 2021, ustedes ven ahí una inconsistencia, por si acaso. no sé si es esto la respuesta, pero quizás una comprensión sobre lo que era el juicio de los vivos, o sea, una comprensión más real de eso y el tema de los fractales. Y sí tiene que ver con los fractales, pero estoy buscando, creo que un poco otra cosa. Y tal vez me es difícil guiarlos a lo que específicamente quiero saber, ¿Puedes porque repetir tu pregunta? la pregunta es, ¿ustedes ven alguna inconsistencia aquí en los hitos? Porque logramos revisar las
la comprensión del pasado. Estamos ahora ya en 2018. El hecho en que Bueno, voy a sacar esto. hay ¿Y qué hay que poner? 2001. Claro, 2001. Entonces, ¿cuál era la inconsistencia? De que en ese momento habían pasado otros eventos más allá del 9/11. Ok, ¿ya? 9/11 para nosotros es ahora el nombre del hito, que viene por así decir aquí abajo. Tiempo del fin, ¿no es cierto? Formalización, 9/11. Hay muchos 9/11 ahora, ¿no? En las diferentes líneas, nitineos, sacerdotes y los levitas. Hay un 9/11, aunque no es en la fecha del 9/11, ¿no es cierto? Entonces aquí en esta línea específica ahora vamos a anotarlo ya no como 9/11, Perdón, sino como 2001. Sí. Sí, Graciela. diurno. O Jun. quería preguntar, la inconsistencia es que no era la ley dominical, que todavía no era la ley dominical. ¿Eso era no? No, eso ya habíamos comprendido a esas alturas, ¿no es cierto? Ya entendíamos que el 9/11 no era la ley dominical, era otra cosa que no habíamos tomado en cuenta antes. Pero lo que pasó en 2018 es que fuimos y revisamos la comprensión de los eventos pasados y nos dimos cuenta lo que era el 9/11. El 9/11 era un evento que aconteció en 2001 y que este evento hay en otra línea, los de los nitineos, también hay un 9/11, pero ya no es en el 2001, ¿no es cierto? Sino es en otra fecha. Y que otro 9/11, la línea de los, disculpa, eso era levitas, nitineos, que también es un 9/11, que tampoco es en 2001, obviamente, sino en otra fecha. Ok, entonces el 9/11 se convierte en un hito y simboliza algo. Pero esto acontece en la línea de los sacerdotes, acontece en 2001. Por eso decimos que el 9/11 se convierte en 2001. Y César dijo algo importante. ¿Qué es parte de la razón? César dijo algo, a ver si han prestado atención. ¿Por qué 9/11 se convierte en el nombre del hito? No tantas voces, no se escucha a todos. Es lo único que pasa en este momento. No, hay muchos otros eventos que pasan. Esto, porque si hablamos de 9/11, hablamos del ataque a las torres. Bueno, y tal vez los otros aviones que habían por ahí, ¿no es cierto? Pero ahora 9/11 es más que eso, ¿no es así? ¿Qué cosas más tenemos ahí? Primer y segundo mensaje. A nivel exterior. Las represalias de Estados Unidos. Dice Yesenia, guerras. Exacto, hay muchas guerras. ¿Dónde? Irak, Afganistán. En Guerra de Oriente. Irak, Afganistán, Yemen, Ucrania, ¿no? La guerra del Golfo, Irak era 2003. Eso todo es parte de este hito. Venezuela. Hay más cosas que acontecen aquí.
y no los podemos colocar en un día, en el 11 de septiembre de 2001. ¿No es cierto? Y por eso nosotros hacemos este cambio. Decimos, no, tenemos que hablar aquí de un evento, un hito 9/11. Ok, bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí todavía es la primera parte, o el primer capítulo, lo llamo, de la presentación de Terry Lambert, donde ella hizo un repaso del desarrollo de la compresión profética. Comprensión, Marco. O sea, pero no entiendo por qué le dicen inconsistencia al 9/11. O inconsistente. Y ya. Porque se diferencia de todos los hitos, ¿eso? O no sé. Antes de que yo te responda, a ver si alguien quiere también responder la pregunta de Matías. Bueno, voy a intentar eso. Fíjate, Matías, lo que ocurre es que si tú ubicas solamente 9/11, ya, y solamente te concentras en esa fecha, ocurre que hay otras líneas fractales, que son la de los levitas y los netineos. Y tú no puedes aplicar 9/11 a esas líneas, ya, porque solamente hay un 9/11, ya. Bueno, si acaso en la de los levitas, que vendría a ser su tiempo del fin, pero 9/11 en las de los netineos, ¿cómo? Si la línea de ellos es 2014 el tiempo del fin, y el 9/11 ocurrió en el 2001, ¿ya? Entonces allí es donde está la inconsistencia. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer con esa fecha? ¿Sí? Eh, tendrí- Tienes que cambiarlo al año 2001, porque además de eso, hay muchos otros eventos allí. No es solamente una fecha, un día, un solo evento, no, hay muchos. Entonces, nada, o sea, creo que eso es más o menos el tema de la inconsistencia allí. Matías, gracias, César. Sí. El 9/11 de la línea de los levitas, ¿cuándo era? 9/11 es... 2014. Ya. Sí, 2014. ¿Fue en el 9/11? ¿El 11 de septiembre? No. No. ¿Pero es el mismo evento? Sí. Sí, proféticamente sí. En la línea de los netineos, el 9/11, ¿cuándo fue? 2019. 2019. ¿Fue el 11 de septiembre? No. ¿Ese mismo evento? Sí. No, entonces, hay una forma de llamarlo 9/11, pero eso no es la línea de los años. No tenemos básicamente siempre dos líneas. ¿Correcto? Tiempo del fin es el nombre del hito del evento. 9/11, ley dominical, etc. Después tenemos las fechas. 2014, 2014, 2021, 2019, ¿correcto? 2021. Entonces, si estás hablando aquí de línea de los sacerdotes, llamarlo 9/11 a esta 11 de septiembre, aquí a este nivel de las fechas es inconsistente. Eso tiene que convertir en el nombre del hito. ¿Funciona eso? ¿Hace sentido? Se cortó la última partecita. Bueno, a mí. Se convierte en el nombre del hito. ¿Hace sentido eso para ti? Sí. O sea, sí, eso es 9/11. Ya, eso es un poco, tal vez, no sé, me cuesta tal vez ponerlo en palabras. Pero es el hito, es el nombre del hito, no es la fecha. Tal vez yo lo podemos poner así. Solange. El 9/11 se convierte simbólicamente en un hito. O sea, lo puedes aplicar en diferentes líneas por el símbolo, por lo que simboliza, por lo que representa. Pero el año 2001, todo ese año en sí, pasaron más cosas que lo que pasó solamente el 11 de septiembre.
hubieron más eventos en todo ese periodo de tiempo. Entonces abarca mucho más temas, más asuntos. No sé si ahora sí. Creo que está bastante bien. Gracias. Ok, entonces en el desarrollo profético o en el desarrollo de la comprensión profética, habíamos partido de ese conflicto que los pioneros ya nos habían dado. Ese conflicto entre Reino del Sur, Rusia, Estados Unidos. ¿Ya? Pero ahora estamos en 2001 y no lo habíamos entendido todavía en 2001, pero empezábamos a entender que ahora está ahí el Islam. ¿De dónde viene esta entidad? Y llegamos a 2016, 2018 y comprendimos, ok, hay mucho más aquí, porque esos son guerras que van más allá de una bomba de un lado para otro. Son guerras de información, son guerras sobre esferas de influencia, son guerras indirectas. Entonces, de repente, todo ese conflicto llega a ser un conflicto global y entra en Irak, entra Siria, ¿no es cierto? Entra Turquía, entra Alemania. Todo esto no habíamos visto y tenemos aquí un progreso lento, pero tremendo. Cómo se amplía, como ustedes ven, ¿no es cierto?, nuestra comprensión de qué es la historia profética, ¿no? Esa vista tan pequeña, con un ángulo tan chico, solo ver dos, Rusia, Estados Unidos, ahora se va ampliando y vemos cómo los otros están atados a eso. Inimaginable, ¿no es cierto?, unos pocos años atrás, que estaríamos viendo toda la historia profética en lo que pasa en Etiopía. Y hoy hemos hablado 2 horas de Etiopía, ayer también 2 horas de Etiopía. Porque todo esto, lo que vemos ahí, se representa también en ese pequeño país. Para la narrativa profética, aparentemente, nada importante. ¿Ok? Y recuerdan, hemos estudiado, yo recuerdo el estudio sobre Erdogan de Turquía, Modi de India, como todos esos personajes representan lo que acontece en la profecía. Bien, Ucrania, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso fue más o menos ese primer capítulo, puedo decir, y había una cosa más importante que comprendimos acerca de 1989. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 1989? En cuanto a La caída del Teníamos muro. la caída del muro. ¿Qué significa eso a nivel profético? En referencia a las palabras proféticas que nosotros anclamos ahí. Que inundaría. Ya, ponles en tus palabras. Cuando dice Estos son símbolos. No entiendo qué significan esos símbolos. Claro, porque hasta entonces la URSS, lo que era la URSS, era un bloque totalmente homogéneo, por lo menos aparentemente homogéneo, y de buenas a primeras, aparentemente de buenas a primeras, porque fue un proceso lento, pero muy, muy firme, fueron socavando, o sea, Occidente, Estados Unidos, fue socavando, Polonia, hasta que se levantaron y después empezaron a levantarse otros para hacer caer el régimen. Ok, estaba creo que todo ahí adentro de tus palabras, pero falta decirlo en dos frases. Solange está levantando la mano. Creo que es cuando ellos conquistan a la Unión Soviética, por lo menos llegan hasta la garganta, pero no llegan a conquistar la cabeza de Rusia, ¿no? Ok, estás más cerca, pero me falta lo que aquí también están escribiendo ya. Hay una herida mortal y luego está la muerte.
Y no sé por qué me ocurre esto en ese momento, pero es así como en la pelea que hacen aquí. Bueno, no se ve tan perfecto, pero con el toro. ¿No es cierto? Que los toreros primeramente le colocan todas esas cosas para picarlo, para molestarlo, y en la corrida, ¿no es cierto? El toro empieza a sangrar. Pobre animal. Pero no muere, ¿no? Y cuelgan todas esas lanzas, no sé cómo se llaman, y corre la sangre del pobre animal, pero no muere. Banderillas. 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 Y finalmente viene el torero y luego con la espada le da entonces la muerte. ¿No? Eso es su proceso. Y ese proceso hemos entendido que acontece en un proceso. No sé por qué aquí puse todo en 2001. No tiene nada que ver 2001. ¿Cuándo es la muerte? ¿Cuándo es la muerte de la Unión Soviética? 1991. Correcto, gracias. 91. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un proceso, una historia de la muerte en 2 actos, y esto, a fin de cuentas, hemos podido transportar a la historia aquí atrás. ¿No es cierto? No, no es cierto. Aquí. ¿Dónde es aquí que no veo? Al final de la línea. No sé dónde está tu enfoque. ¿Ahí lo ves? No, no veo hasta 2019, Rafia, hasta ahí veo. ¿Ahí lo ves? Bueno, yo no puedo ponerlo a la posición donde tú lo ves. No se puede. Tú mismo No, tienes que no, navegar. solamente quería Ya. que me dijeras para hacerme yo la idea. Ajá. ¿Cuándo recibe Rusia la herida mortal? ¿O cuándo recibió? ¿O recibirá? ¿Cuándo? Bueno, lo que están viendo. ¿De hoy en día? Sí. O- La herida mortal la recibió en Pánico, pero la muerte Exacto. todavía no, es en la ley dominical. La ley dominical, ¿no? Bueno, está un poco mal ese dibujo aquí, pero ustedes entienden. Entonces aquí tenemos esos 2 eventos, ¿no? Tenemos la herida mortal en 2021 y la muerte en la ley dominical. Esto todo Perdón. sale, como ustedes se dan cuenta, sale todo de Daniel 11, versículo B, todo sale de ese estudio, pero tú necesitabas comprender que es más que solamente Estados Unidos y Rusia, que es más que una guerra caliente, o no es ni siquiera una guerra caliente. Necesitabas ampliar esa comprensión mediante el uso de una metodología mucho más refinada y consistente para luego poder decir esto. Y ahí estamos entonces. Sí, pregunta. Perdón, entonces hay 2 heridas de muerte y 2 muertes. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Lo que pasa es que, Cindy. Del Rey del Sur. exacto, Graciela, se te iba a decir, lo que pasa es que este es como, o sea, la muerte, lo que pasó acá en la Unión Soviética, es como la historia alfa, ¿verdad, Marcos? Sí. O sea, eso muestra lo que va a pasar con el Rey del Sur de nuestro momento. ¿Quién es el Rey del Sur en nuestro momento? Rusia. Ok, no, es de pequeña, importante diferenciación. ¿No? ¿Cómo? Aquí estamos hablando de la Unión Soviética. Ajá, por eso En aquí la Unión 1989, Soviética. Sí, pero ya ahora lo no dije. estamos hablando de la URSS. Ahora No, estamos de hablando Rusia. de Rusia, exacto. ¿No? Exacto, entonces no son 2 muertes.
Ah, O está. sea, no dos mueres de la misma persona, dos No, mueres del claro. sur. Sí, exacto. O sea, son dos, Claro. o sea, uno muestra al otro, pero son dos diferentes. Ay, gracias, gracias. muy bien. Es como un refinamiento de la obra. La obra se refina, dice Solange, ¿no es cierto? La comprensión se refina, la historia se amplifica y eso es una maravilla porque lamentablemente nos damos cuenta que no éramos muy comprensivos en esos tiempos, porque fíjense, ha costado décadas de 96 hasta 2018, ¿no es cierto? Hasta comprender esto, llegar a ese punto, wow. Y no es porque Dios no lo sabía o no quería, nosotros no lo entendíamos. Necesitábamos tiempo hasta comprender, un proceso lento, lentísimo. Pero ahí estamos. Entonces, a mí maravilla siempre esa capacidad de personas de colocar una historia así en una visión en conjunto, ¿no es cierto? Donde tú puedes ver el comienzo desde el final y cómo todo se desarrolló de a poco. ¿Mm? La armonía de todos los eventos. Sí, es toda una armonía y tú podrías seguramente invertir más tiempo para explicar por qué necesitabas esto para comprender aquello. Ok, eso era básicamente la primera parte del estudio. Vamos a empezar con el segundo y después vamos a dejar el estudio para otro momento. Yo lo llamo la maduración. Maduración y desarrollo interno. Entonces, esos conceptos necesitan madurar. El movimiento necesita desarrollarse internamente. Ahora, porque todo esto es básicamente externo, ¿no es así? Nosotros comprendíamos más tarde que hay eventos internos, pero nosotros no comprendíamos por mucho tiempo en aquel momento. Mira, Era, las 2 y que ya estaba. a ver, alguien está aquí con micrófono. Ok, gracias. Entonces la pregunta que Terry hace en este momento, ¿estábamos cerrados en 1996? Yo entendí que en su momento no, ¿no? ¿Y ahora? Ahora se comprendió, ¿no? No sé. Pero la pregunta es si era esto un error lo que habíamos entendido y proclamado en 1996, en el tiempo del fin, la revista. Sí, un error. 50 y 50, sí, no. O sea, es que como Juan el Bautista, él comprendía el tiempo, pero él no sabía la naturaleza del reino de Dios. Entonces, ahorita, lo que comprendimos a partir del 2018 fue la naturaleza del reino. Ok, gracias. Vamos dentro de un momento llegar a esto. Entonces, no me quedó muy clara tu respuesta. ¿Estábamos errados o no? No. No. Ok, Solange. No, no hubo error. ¿No hubo error? No. No. Teníamos que cambiar algo de la información del tiempo del fin. Teníamos que escribir una nueva revista. No. ¿No es cierto? Básicamente no era un error, pero no era suficientemente, era muy básico, ¿ya? Teníamos que hacer un zoom. Exacto, podemos decirlo así, ¿no? Teníamos que hacer un zoom, lo que estábamos haciendo aquí, porque recuerdan, este evento aquí atrás, la ley dominical, estaba hace un momento aquí, donde está 2001. Y sigue habiendo ley dominical,
Eso no ha cambiado, no, eso no, pero había tantas cosas que habíamos metido entre medio que simplemente es como lo que yo hago ahora. No sé si se ve esto, pero no sé, una línea y aquí hay 2 eventos. Tiempo del fin. No sé si ven esto, no sé, porque yo no puedo cambiar la pantalla de ustedes. No es como haciendo una Sí, línea. Mira, yo vi donde pusiste tiempo del fin. Ajá, Sí, sí, estoy viendo. esto hicimos, pero luego tenemos que hacer zoom, 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 zoom y colocar aquí pasa esto y esto y esto y esto. Pero básicamente no cambió nada. ¿Ok? Bueno, creo que ya perfectamente lo comprendieron. Entonces, errados 1996, no errados, pero faltaban muchas cosas. Era muy simple. Y no teníamos la capacidad, pero luego descubrimos más. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿No es cierto? Toda esa historia aquí que hemos estado viendo de 1989 en adelante, eso es toda la historia de la ley dominical. Es parte de la historia, es el desarrollo de la ley dominical, cómo se va formando la ley dominical. Y eso todavía es introducción aquí. Luego Terry va a introducir el conflicto de los siglos y vamos a leer esto. Y con este momento empieza a cambiar realmente mucho en la percepción de qué se trata la ley dominical. ¿Qué es la ley dominical? Vamos a llegar a esto, pero no creo que hoy. Ok. Entonces, el movimiento ahora, en 2018, 2016, fue capacitado para entender cosas más avanzadas, más asuntos más complicados. Y tenemos que entender una cosa. Daniel 11:40, ¿es simple o es complicado? Complicado. Es complicado. Sí, claro, puede ser que nos cae simple o nos cae fácil hoy en día. ¿Ya? Porque ahora ya lo sabemos. Pero si tomas un paso atrás y tienes que ver, mira, hay muchas cosas que contiene Daniel 11:40. No es solamente 1798 y 1989. No, es 11 de septiembre. ¿No es cierto? Es 2016, 2018, 2019, 2020. Es todo Daniel 11:40. Entonces ya es complicado. Es Rafia, España, son todas esas guerras. Son todos los países. Es una pelea global. Ok, entonces eso realmente... eso realmente es algo que no podíamos pues entenderlo así simplemente de un día al otro. Es algo bastante complicado. Pero si es así, entonces, ¿cómo puede ser, cómo podríamos suponer que el siguiente versículo, en el 11:41, sea simple también? Porque nuestra visión adventista y la visión que sigue siendo la visión de los adventistas, y ni siquiera lo aplican al versículo 41, pero digamos, básicamente es el mismo concepto, ¿no es cierto? Solamente nosotros lo atamos a 41, pero la ley dominical es algo muy simple para los adventistas. Ya, ¿qué va a pasar? Bueno, el Papa secretamente detrás de la cortina, ¿no es cierto? Arregla algo, hace un negocio sucio con el Estado, se dan la mano. Ahí están los, no sabemos, los jesuitas, los Bilderberger, ¿no es cierto? Los G7, y ellos simplemente van a decidir el domingo es el día y el sábado y ya, y persecución. Simple, una narrativa muy simple y funciona. Es una narrativa que funciona porque la hemos desarrollado por décadas y hemos metido muchas otras cosas para hacerlo firme, aparentemente, pero es muy simple. Y falta, es como la historia de la evolución un poco, ¿no es cierto? Donde hay toda una narrativa, ya se juntaron unas moléculas y crearon vida
y esa vida luchó para sobrevivir y se desarrolló piernas y salió del agua. Simple la historia, ¿no? Y de ahí un pez, y luego un lagarto, y luego no sé qué, un cangrejo, un mono y un ser humano, listo. Una historia muy simple, pero explícame cómo fue esto de las primeras moléculas de algo donde no hay vida. Explícame cómo eso. Entonces hay mucho detalle complicado y algo así es nuestra visión adventista de la ley dominical. Muy Y por simple. ejemplo, y si Ya. venimos del mono, ¿por qué los otros monos no evolucionaron también? Claro, es más allá de llenar los espacios, hay también problemas que tienes que responder, ¿no es cierto? Y hay muchos problemas igual en nuestra historia que no se pueden responder. Entonces, lo que comprendimos es, si Daniel 11:40 Dios nos enseñó, es una historia mucho más complicada que pensábamos. Entonces, si hacemos una repetición, si comparamos y contrastamos, entendemos que Daniel 11:41 también es mucho más complicado de lo que pensábamos. Ok, y luego viene lo que César ya introdujo, que hasta ahora, como ya dijimos varias veces, eso fue todo externo. ¿Qué pasa internamente? En todo ese desarrollo de la historia. ¿Qué acontece internamente? Bueno, de tiempo del fin en adelante. Clamor de medianoche especialmente. A un aumento de conocimiento acerca de qué aspectos. Metodología, sí. César ya lo mencionó. ¿Quién prestó atención? También las dos fuentes de información, ¿no? Sí, dos fuentes de información. Y pues el movimiento, como el cambio político que toma el movimiento de derecha a izquierda. Toda esa transición que tuvo. Sí, pero ¿por qué se fue para ese lado? Y tiene que ver con esto. ¿Por qué el movimiento hizo ese cambio de no aprobamos matrimonio gay a sí aprobamos matrimonio gay? Hemos ya tenido... Por el género. Por la por igualdad. Qué? Sí, es correcto. Clamor de medianoche, igualdad, pero ¿por qué llegamos a esta conclusión? ¿Qué nos abrió los ojos? Porque no fue que un día al otro decimos, ya, bueno, claro, tienen que casarse, está bien. Porque nos dimos cuenta que no iba a ser una cuestión religiosa de sábado, domingo, sino que la prueba iba a ser otra. Y entonces se empezó a ver cuáles eran los problemas que se estaban suscitando en el mundo, y ahí saltó lo del género, la igualdad. También se desarrolló el Edén, o sea, cómo fueron los pecados, digamos, en la historia, cómo se fueron presentando, y después cómo se tenían que desandar. No sé si es eso. Yo creo que eso no llega al corazón de lo que realmente aconteció. Comenzamos a comprender la naturaleza del reino. Exacto. Comprendimos la naturaleza del reino, solo del reino de Cristo Y del rey. y del rey. Entonces, internamente había un tremendo desarrollo, y eso es la naturaleza del rey y la naturaleza del reino. ¿Y eso cuándo fue? 2017. ¿Cuándo fue esto? Eso en lo que yo recuerdo comienza con Parmenides, ¿no es cierto? La naturaleza del hombre. 2017. Eso fue 2017 más o menos, sí. Y la naturaleza del reino le toca a partir de 2014. ¿No? La parábola del sembrador. No, él desenvuelve la naturaleza del
el tema de la naturaleza del reino a partir de su comprensión corregida de los 2520. Ahí como que empieza el hilo, ¿no? 2015, dice Solange. 2005. 2005. 2005, 2520. 2520. Ok. Continúa 2009, 2014. Sí, es ciertamente un tema que Pamela está elaborando por mucho tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. No, pero creo que queda a un nivel de donde todo el mundo le escucha, porque Pamela ahora es anciana del movimiento, empieza a reemplazar, sustituir a Jeff Tippinger, percibe la atención y y digamos la credibilidad que el movimiento le da, que no tenía antes o no le dieron muchos. Y en 2017, 18 en adelante empieza esto realmente a establecerse como un punto fundamental en la comprensión del movimiento. Y tal vez recuerdan, muchos de los, digamos, pioneros de nuestro movimiento salieron cuando él planteó el tema de la naturaleza del hombre. Salieron. El último salió en 2017. Se opusieron, se juntaron, porque eso era un colmo, y se vio en Estados Unidos especialmente, se formó una oposición fuerte. Había pelea en la iglesia, había gente que ya no venía después a la iglesia y al grupo, y estamos hablando de líderes en el movimiento que salieron ahí en esas alturas, porque eso era para ellos insoportable. Y también el gran problema, y que Jeff lo cubría a este hombre, eso era para muchos insoportable. Ok. Esto es lo que yo quería cubrir con ustedes hoy. Hemos hablado un poco más de 1 hora. Eso es básicamente la introducción a lo que nos llevó la anciana Carrie. Y si podemos reunirnos una vez más, vamos a continuar y hablar de cómo se forma o se transforma en esa convención de la ley dominical. Hay aquí también varias fases y ustedes recuerden, tal vez quieren repetir leyendo Conflicto de los Siglos, 435, párrafo 3 en adelante, porque ahí ahora entra nuestra metodología actualizada, más refinada. Puede comprender mucho mejor ahora de qué está hablando Elena White, porque siempre había estado ahí. Lo había dicho. ¿Dónde es el conflicto? ¿A qué nivel podemos esperar la ley dominical, etcétera? Muy bien, muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta para finalizar?